Bueno, chalón, chalón, estamos aquí de nuevo con el pastor Iván en Nueva Zelanda, que tuvo algunos inconvenientes de conexión de internet, pero la palabra del Eterno es sabia cuando dice que tengamos paciencia y tenemos paciencia, así que aquí lo tenemos de nuevo. Entonces, para que por favor vuelva y comience, pastor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la paciencia. Y bueno, el Padre nos permite practicar la paciencia realmente en cada una de estas eh, situaciones que se pueden presentar en la vida diaria, en el Internet, como en este caso. Ofrezco disculpas por ello, pero aquí continuamos con la ayuda de nuestro Padre, dándole gracias por permitirnos reunirnos. Estaba comentando de que pues es de mucha gratitud al Padre ver cómo en este mandamiento en la cuenta del Homer, nuestro Padre nos permite prepararnos, recibir cada enseñanza tan preciosa de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que los preparan con dedicación, con entrega, con denuedo, para llevar ese mensaje, para contar bien nuestros días, como lo dice allí el Salmo, y dar fruto, prepararnos a recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, perdón, para poder dar ese fruto de él, reflejarlo como en este momento la paciencia, una de las características de él, y podernos estabilizar, equilibrar, prepararnos para estar con él, recibir su Torah. Esto es un gozo muy grande, amados. Y también oro al Padre para que cada persona, familia, hermano que ha de recibir este mensaje, esta corta enseñanza de Tevilá, haya en él, en ella, en cada una de estas personas, un cambio, esa decisión, esa intención de ir a las aguas, de ir a ese Tevilá con el entendimiento de realmente glorificar el nombre de nuestro Padre. Eh, de allí, pues, entonces vamos a continuar con la enseñanza. Tevilá, como lo conocimos como bautismo, eh, que se refiere a la inmersión en las aguas. Mm, el bautismo de Tevilá tiene que ver con el agua, pero bueno, hay unos cambios, no es la misma ejecución, pero como comentaba, es tener el entendimiento, como todo lo que nosotros estamos regresando a casa, regresando a las raíces de nuestra fe. A veces lo hacíamos sin el entendimiento, sin entender el propósito del Padre, en la identidad también que tenemos como pueblo. ¿Por qué lo hacemos? De pronto en los campamentos anteriores muchos de manera ignorante, porque no había sido revelada la palabra, pero el Padre le ha placido en este tiempo es traernos, hablarnos, pero de nuestra parte depende esa intención de nosotros hacerlo con todo nuestro corazón, como el Padre dice, si me amáis, y si me buscáis con todo vuestro corazón. Entonces, la Tevilá también se refiere a esas aguas vivas, es donde vamos a ir completamente sumergidos. También lo podemos decir que es esa acción legal para ser parte del pueblo. Entonces es un privilegio, es algo, una oportunidad que el Padre nos está dando para ser parte del pueblo. También vemos en la palabra cuando el Padre le dio a Abraham la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí sobre los hombros de Abraham, sobre esa responsabilidad y esa fe que él tuvo, esa obediencia que él tuvo, ahí estamos siendo injertados. También lo podemos, es importante ver esta palabra tevilá de ser injertados. También el apóstol Pablo nos lo habla en Romanos 11, que estamos injertados en el olivo, estamos pasando, estamos llegando a ser parte del pueblo en ese injerto, como la promesa que le dio Abraham, nuestro padre, Abraham. Entonces vemos que la tevilá debe cambiar a cada persona. Es un proceso donde vamos a entender y con el entendimiento de esta corta enseñanza, el Padre nos permite ver qué cambios debemos hacer y por qué. Entonces estamos en un proceso de cambios, como aquí en este proceso de cada enseñanza del Homer. Entonces vamos a ver los cambios que nosotros debemos hacer para la purificación y la santificación. Cada semana, en cada Shabbat, en cada cita divina, el Padre nos está enseñando tantas preciosidades de su palabra, en la cual el punto es la santidad. Vemos en la palabra que creo que allí en Filipenses
dice que la voluntad del Padre es nuestra santificación. Entonces es importante y todo lo que estamos viendo en estas últimas porciones de la palabra de la Torá es santificarnos, es apartarnos más para Él, es prepararnos más para Él. Entonces es ese proceso de cambios que debemos tener de purificación y de santificación. Cuando pues en los campamentos, cuando estuvimos anteriormente y se hacía el bautismo, se hablaba decíamos, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y realmente es muy importante tener muy presente esta frase, porque allí en Romanos, bueno, primero, ayer también vimos una enseñanza muy preciosa de nuestro Robert Joseph, en la cual vemos el entendimiento de qué es pecado, porque a veces se perdió ese entendimiento, porque el mundo todo lo está poniendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Saber qué pecado, porque hay tantos principios que entendimos con esta enseñanza, de saber diferenciar entre ello, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, y saber que el pecado, o sea, el transgredir, como lo dice también allí en Primera de Juan, el significado es transgresión de la Torah, o sea, es ir en contra de lo que el Padre nos instruye. Y el mundo anda en hacer sus cosas, andar en sus deleites, en sus propios caminos, pero hay una instrucción en la cual nos protege, nos está poniendo una dirección, nos está dando una protección para que no erremos en el blanco, que es el propósito de cumplir su palabra. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aquí vemos muy claro que la separación, esa muerte también se refiere a separarnos, a que estamos separándonos cada vez que transgredimos su palabra. La humanidad se está separando. A nosotros el Padre le ha placido traernos para estar en esa vida abundante que Él quiere darnos, para poder estar juntamente con Él y ser un reino de sacerdotes. Entonces dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Colosenses 2:12, habíamos dicho que sepultados, que esa tevilidad representa es cuando nos sumergimos en las aguas, cuando estamos en esa preparación, vamos y con ese entendimiento y esa fe que es la obediencia también, vamos a hacer a sumergirnos allí sepultando todo esas situaciones, todo ese pecado, toda esa transgresión, todas esas situaciones que hemos vivido, porque eso trae muerte, trae separación, trae caos en nuestras vidas cuando transgredimos la Torah, cuando ofendemos a nuestro Padre. Y miren lo que dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren, miremos, analicemos este versículo tan precioso que el Padre nos da. Entonces, estamos en un tiempo de preparación para ir a la Tevilá. Las personas que no han tenido esta experiencia, los invito, amados, de que empiecen en la preparación, en el espíritu, en la consagración, en la intimidad, en la relación, como lo hemos visto también en las porciones anteriores, que cuando la propiciación de nuestro amado Yeshua, que se entregó por nosotros, la expiación de él, va conectada a esa relación para obtener la redención de todos nuestros pecados. Entonces, en esa preparación, que vamos a tener el entendimiento y lo estamos obteniendo. Entonces dice la palabra en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. Allí estamos sepultando nuestra vana manera de vivir. Nuestro viejo hombre lo estamos entregando allí, en la cual también fuimos resucitados. Cuando nosotros morimos, cuando sepultamos nuestra vieja naturaleza, resucitamos con Él mediante la fe. Ya sabemos que la fe es la fidelidad a nuestro Padre. Él es fiel, él es todo el ejemplo, Él es la Torah viviente que vino a darnos el ejemplo total para obedecer su palabra, para que podamos tener esa fidelidad como Él no la muestra. Entonces dice, sepultados en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Aquí algo muy hermoso cuando nosotros somos sepultados, cuando nosotros tomamos esa decisión de morir al mundo, de morir a lo que el mundo nos ha querido ofrecer, a lo que el mundo nos quiso
ha querido atrapar a la humanidad. Nosotros ya, el Padre, gracias a Él, nos ha sacado de esas tinieblas y nos trae a su luz admirable. Pero vemos que a través de la obediencia a Él nos levanta. Hay un nuevo comienzo. Nuestro Padre, el Padre al que servimos, Él es un Elohim de oportunidades, de nuevos comienzos, amados. Aquí vamos a ver esta oportunidad de volver a renacer, de volvernos a levantarnos. La humanidad anda en unas caídas muy fuertes, en unas situaciones muy difíciles. Y lo que veíamos también en una de las porciones de la Parachá, que lo veíamos con la palabra lepra, Sarat, que representa eso interno que ha habido en el corazón de las personas, que en esa época se reflejaba en una erupción en su piel, pero hoy en día la gente anda abatida, anda en agonía, en depresión, en tristeza, en melancolía, y todo eso es una situación por lo que el transgredir a nuestro Padre, el andar en contra de su voluntad, ha venido un caos y una decadencia para la humanidad. Pero aquí el Padre nos está dando la oportunidad y le está dando la oportunidad a la humanidad de que ser sepultados, o sea, entregar nuestras vidas, morir con Él para resucitar con Él, para poder ser revivificados espiritualmente, para poder salir de esa muerte espiritual en la cual hemos vivido y nos da el Padre la esperanza de una vida nueva en Él. Primera de Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés, aquí vemos también cuando el pueblo salió de Egipto, que también al día de hoy lo hemos estudiado, él representa esa salida. Ellos salieron de esa esclavitud que estaban allí en Egipto, pero también al día de hoy nosotros lo vemos, esa esclavitud que ha habido en la humanidad, que es la desobediencia, es la transgresión a la Torah, es el pecado como lo conocimos ayer. Entonces, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Perdón, el pueblo salió de esa esclavitud y fue entregada. Ellos fueron, al ser libres, tuvieron ese privilegio, esa bendición del Padre de escogerlos, así como nos ha escogido a nosotros para entregar su Torah, para entrarnos en el pacto de Él. La Tevilá nos da la oportunidad de remover toda ceguera espiritual que traemos y remover el corazón duro que traemos. Aquí es muy hermoso cuando el Padre nos habla a través de Yeshua, cuando él se encontró con Nicodemo. Allí lo vemos si me acompañan en el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, a Yeshua, de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua, de cierto, o sea, vuelve y lo afirma, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay una enseñanza muy profunda donde nuestro padre habla era un experto, una persona muy estudiosa de la Torah, de la ley, pero él no entendía este principio. Y nuestro padre, nuestro amado Yeshua le dice, el que no naciere de agua y de espíritu. Aquí vemos esta parte tan importante, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso, cuando hay pecado, como veíamos en Romano, porque la paga del pecado es muerte, allí hay una separación. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es lo que el Padre nos ofrece para nacer de nuevo, para salir de esas tinieblas, para salir de ese caos, para salir de todo lo que se traía del mundo, esa contaminación del mundo? Nacer de agua y del Espíritu. Vemos que también Pablo nos habla en Efesios 2:12 que dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí vemos que cuando no hemos, estábamos alejados, cuando no nos sentíamos parte del pueblo, que éramos extraños, como dice la palabra, extranjeros, pero ya hoy a través de cada uno de los estudios de la palabra que el Padre nos está trayendo, es entender, primeramente, saber que somos parte de un pueblo, que ya no estamos alejados de esa ciudadanía, entender que Israel representa el que prevalece, el que pelea con Elohim, el que persevera para llegar a la meta, al propósito que el Padre nos ha dado. Estábamos alejados de los pactos, de la promesa. Acordémonos que el pueblo salió y el Padre los ingresó en ese pacto, les dio su Torá. No había esperanza. Entonces, ahí es donde el Padre, cuando hubo esa dispersión, recordamos también esa dispersión que hubo por el pecado de lo que aconteció allí con Jeroboam, cuando se dividieron las 12 tribus, el Padre los dispersa, pero él empieza un plan, un propósito para atraer a su pueblo, pero primero había que pasarlo por el Tevilá, por esa inmersión para un nuevo nacimiento, para nacer de agua y de espíritu. Ya recordamos que la Tevilá es el medio legal para ser parte de la casa de Israel. Recordemos que nosotros somos esas 10 tribus que fuimos dispersas por toda la desobediencia, por transgredir la Torá, por toda la rebeldía que ha habido en el transcurrir de la humanidad. Pero el Padre aquí nos está dando una nueva oportunidad. Esta Tevilá, donde Él nos está preparando este mandamiento, porque es un gran mandamiento que el Padre nos da. Recordemos, amados, que nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos, pero porque somos salvos, los cumplimos con todo nuestro corazón, aquel que se entregó por nosotros. Entonces, la Tevilá es esa acción legal que el Padre nos da para entrar, para ser parte de su pueblo, para ya no ser extranjeros, para entrar en sus pactos y recibir de sus bendiciones y poder transmitir su palabra a aquellos que no conocen y andan hoy en día en la oscuridad. Ezequiel 36, del 24 al 27, si me acompañan, por favor. Y yo os tomaré de las naciones. Mira, aquí viene el plan del Padre. Nos está tomando las naciones. Literalmente, nosotros lo hemos visto, amado. Aquí como nuestro amado hermano Carlos Julio, nuestro líder, cada día él comenta que estamos de las 4 esquinas de la tierra. No es casualidad, amados. El Señor está cumpliendo su palabra. Él no tarda su promesa. Él tiene un plan perfecto. A Él no se le sale absolutamente nada de sus manos. Él nos está tomando de las naciones. Y aquí lo estamos viendo. Unos estamos aquí en Oceanía, en Nueva Zelanda, en Europa, en América, en todos los continentes. Estamos regresando a esas sendas antiguas, al llamado, a ese silbo apacible. Pero es necesario, amados, que tengamos ese ruido que el mundo nos ha contaminado, ese ruido que el mundo nos ha distraído, poder empezar a abandonarnos en él, llegar a esa inmersión, a sumergirnos en esas aguas, en el silencio, en la preparación de nuestro corazón. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Mire ese Padre tan amoroso, amados, donde Él nos está recogiendo de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias. También estudiamos y hemos estudiado esa inmundicia que también, que no todo impuro, veíamos sobre la impureza, pero que no todo impuro es pecador, pero todo pecador es impuro. La palabra inmunda en el hebreo es la palabra tamé, que es estar contaminado, es corromper, es profanar. Entonces aquí es donde el Padre quiere que nosotros tengamos esa preparación, esa limpieza. Él nos está trayendo de las naciones, nos está recogiendo con el objetivo de perdón, de limpiarnos, de quitar toda esa contaminación que trajimos del mundo, que se ha traído para no profanar, para podernos acercar en santidad, porque estamos hablando de un Elohim santo, 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 y es lo que Él quiere y en esa preparación que nos está haciendo para estar con Él
eternamente. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí también nos habla de la palabra ídolo. Y lo habíamos visto, a veces se puede reflejar solamente por una estatua, pero amados, también hay una situación de idolatría que hoy en día se ve, es muy fuerte, muchas veces siguiendo las fiestas, celebrando fiestas paganas, pensando que eso está bien, que eso no tiene ningún mal. Por el contrario, hay unas fiestas que nosotros, el Padre nos sigue enseñando y cada semana nos vamos aprendiendo, en la cual son convocaciones santas, donde nos debemos preparar y purificar cada día más. También en el Tevilá, el Padre nos permite, uno, para perdón de nuestros pecados, que ya lo vamos a ver adelante, pero otro, purificarnos cuando nos vamos a presentar en esas fiestas, porque vuelvo y repito, estamos hablando de un Elohim santo, santo, santo. Entonces, en esta palabra, de tamé en el hebreo, de que nos quitará de todas nuestras inmundicias, él ya vemos el entendimiento que Él quiere prepararnos y más en el Tevilá, cuando el Padre da esa oportunidad de acceder a hacer esta acción legal para ser parte de su pueblo. Dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo. Mira qué tan hermoso también el Padre nos habla. Nos trae a las naciones, nos recoge, nos limpia, nos quita de todas estas inmundicias y nos da un corazón nuevo. Y nos da espíritu nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Seguimos en el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire esta promesa. Estamos en el conteo del hombre, amor. Estamos preparándonos. Cada enseñanza que el Padre nos está permitiendo, que no vaya a quedar allí solamente en un sitiecito muy al lado, sino que entre en nuestro corazón cada enseñanza para que se cumpla esta promesa donde el Señor dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es nuestro anhelo que cada día más seamos más llenos del espíritu. Es la expresión más alta de la santidad de Él, su Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire esta promesa, amados, que el Padre va a poner su espíritu en nosotros para que andemos. Ya cuando andamos en la carne, dice, quitará todo corazón de piedra, es cuando estamos endurecidos, cuando el mundo se ha endurecido por alguna circunstancia. Gracias a nuestro Padre, Él nos ha dado un espíritu de carne y nos promete que nos da ese corazón de carne y pondrá en nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongáis por obra. Porque no solamente podemos ser oidores de la palabra, amados, tenemos que ser hacedores, practicantes, artesanos de la palabra de nuestro Padre. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya sabemos que somos casa de Israel, parte del pueblo. No somos extranjeros, somos parte porque hemos sido injertados por la promesa, esas buenas nuevas que el Padre nos ha dado a través de Abraham. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, mi Torah, mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está el pacto. Nosotros somos su pueblo. Tenemos esa identidad. Y yo oro al Padre para que estas personas que andan de pronto sumergidos en una denominación, en tradiciones de hombres, venga ese despertar para que entendamos el pacto que el Padre está haciendo y podamos ir a las aguas y ser parte de su pueblo, entrar a esa acción legal de la Tevilá para ser casa de Israel, porque es la promesa que el Padre nos ha dado. La verdadera transformación, esto es un proceso de transformación, ocurre en el arrepentimiento y se confirma con el Tevilá, que es como honramos de forma externa algo que ha sucedido en nuestro interior. Cuando vamos a las aguas, ha habido un proceso, no por hacerlo, como de pronto se pudo hacer de una manera sin el entendimiento, pero ya con el entendimiento
con lo que el Padre nos enseña en su palabra, es esa transformación que ocurre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ocurrir? El arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento es regresar al Padre. En hebreo, teshuvah, es ir de donde nos salimos y regresar. ¿Para qué? Para entrar en su propósito. Ahí la Tevilá lo confirma cuando hay arrepentimiento, amados, que es como honramos de forma externa algo que ha sucedido en nuestro interior. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en Mashiach, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, Mashiach, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire este texto, amados. Hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua, en su muerte. Él se entregó por nosotros, amados. Él murió por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. ¿Qué debemos? ¿Qué nos llama a Él? En amor, no Él no nos obliga. Él nos muestra el camino. Él nos muestra su sacrificio. Él nos muestra lo que Él ha hecho por nosotros por amor y por amor a nosotros, para que seamos bautizados en su muerte y somos sepultados juntamente con Él para muerte, con el bautismo, a fin de que como Mashiach, Cristo resucitó. Él quiere traer la resurrección. Él dice que Él es la resurrección y la vida. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Él quiere que andemos en esa vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Romanos 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando vemos a nuestro Señor, ese sacrificio que Él hizo, que se entregó por nosotros, vamos a visualizarnos nosotros que allí estamos juntamente con Él crucificados, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando vamos a Él, cuando entramos en el pacto, esa cruz que es la letra Tab, que refleja el pacto, entramos para que nuestros pecados allí queden allí crucificados, morimos a esa vieja naturaleza, ese viejo hombre crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El Padre nos llama a que nos sirvamos más al pecado, que no seamos practicantes del pecado. Él nos dice que después de ese sacrificio que él hizo tan precioso al derramar su sangre, que si seguimos, lo parafraseo, allí en Hebreos lo habla, pisoteando su sangre, haciendo las cosas que ya no hay más sacrificio. El Señor nos libre de eso. Hay momentos que tenemos hierros, hay momentos que, pero ya no somos practicantes de ese pecado. Y esta enseñanza traiga una revelación a aquellas personas que no han tenido de pronto el entendimiento o que se piensa que por la gracia ya el Señor lo cumplió todo y en nosotros no hay ninguna responsabilidad. Por el contrario, amados, hay una responsabilidad muy alta de compromiso por aquel quien se entregó por nosotros. Porque, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Debemos morir a esa vieja naturaleza. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La tevilá no solamente es un acto de ir al agua y salir de ella. Es esa manifestación externa, como lo veíamos ahorita, de lo que ha habido en nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón es lo que ha habido en nuestra voluntad, es los cambios que el Padre nos está llevando a hacer. Es el arrepentimiento, es el regresar de donde nos desviamos. Es esa obediencia a nuestro Padre. Es ser parte del pueblo de Elohim y caminar de acuerdo a sus instrucciones y ser luz al mundo. Lo que veíamos en Ezequiel 36, que lo vuelvo a retomar cuando él nos habla del corazón de piedra, es ese corazón duro que manifiesta desobediencia y alejamiento, porque también veíamos en otro texto que estábamos alejados. Ese corazón de piedra hace que la persona se aleje de nuestro Padre.
Pero cuando Él dice que nos dará un corazón de carne, es esa sensibilidad, esa disposición a obedecer y hacer los cambios que se deben hacer, capaz de responder con humildad y obediencia el llamado que Él nos está haciendo. También Él dice que Él pondré mi espíritu. Mire, cuando hablamos que Él pondré mi espíritu, qué promesa tan preciosa, pero qué compromiso de andar en santidad con Él. Él nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu de Dios, el Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque yo os dejaré mi Santo Espíritu, el Espíritu de santidad. Él nos ayuda, amados. Él intercede por nosotros. Él nos enseña. Es la manifestación del Padre porque creemos nosotros que Yahweh es uno, como dice el Shema. Pero Él a través de su Espíritu que nos dejó, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos pedido como conviene no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua HaMashiach. Por eso es importante estarnos purificando en cada fiesta, en esa tevilá que en esa intimidad con nuestro Padre. Nos podemos cada día prepararnos, pero debe ser de una manera íntegra, de una manera transparente hacia nuestro Padre a través de la resurrección de nuestro Mesías. La tevilá que se hace va a ser la consecuencia a la obediencia a Jesús. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ya nosotros, al entrar en las aguas, a sumergirnos, a morir a esa vieja naturaleza, ¿cuál es el camino que el Padre nos indica? Siempre obedecerle. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice aquí el texto en Filipenses, hablando el apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la ocupación, es lo que debemos cada día preocuparnos, ocuparnos más por ello, en la salvación tan grande que nuestro Mesías, Yeshua, nos dio con temor y temblor. El mandamiento que el Padre nos dice cuando Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre. Es en el nombre, en la fama, en la autoridad de Él. Es donde nosotros cuando nos sumergimos en las aguas vamos a dar gloria y a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Señor y vamos a entrar en el pacto y a representarlo a Él con temor y temblor, cuidando la salvación que Él nos ha dado. Marcos 16:16, ya culminando, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es muy importante la fe. La fe es obediencia, la fe es confianza, la fe es fidelidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Viene la salvación, por eso debemos cuidarla con el temor y temblor, como lo acabamos de leer. Hay una necesidad de creer para ser bautizado. Por eso el Señor dice, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hechos 2:38. Pero Él les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que hoy sea el tiempo. Con esta palabra yo le pido al Padre que venga ese tiempo como de arrepentimiento genuino, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentidos, dice aquí en Hechos 2:38. Es regresar al Padre, es regresar a su propósito y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siempre nuestro Mesías Yeshua nos ha dado el ejemplo y debemos seguir sus pisadas, amados. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él es la luz. Él es el propósito de la Torá. Marcos 3, 13 al 16. Entonces Yeshua vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Señor le dijo a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El libro de Deuteronomio 6:26 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Amado Yeshua, allí en Juan 1 dice que Adonai, nuestro Padre, Yahweh nuestro Padre, su palabra se hizo carne a través de Yeshua. Él se despojó de su divinidad para venir a estar con nosotros, se hizo en semejanza de carne, no cometió pecado, Él es santo, 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 Él es el mismo Elohim, la imagen visible del Dios invisible. Pero Él nos dio ese ejemplo, como cada uno de los ejemplos a través de su palabra y la interpretación correcta de ella. Él entró, bajó de su trono, cumplió la justicia, hizo el tevilá, y después entregó su vida, fue sacrificado por nosotros. Nosotros entramos por la puerta que es Él. En ese altar de sacrificio morimos, que es donde nosotros nos debemos examinar cada día y morir a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Y allí entrar en las aguas para resucitar nuevamente con Él. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de santidad. Que esta palabra, Señor, llegue a cada rincón para que haya un nuevo nacimiento en espíritu, en verdad, en agua, en espíritu, para que vengan, Señor, y conozcan de tus maravillas, de tu gloria, de tu poder, de tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Amén y amén. Pastor, ¿puede continuar, por favor, con el conteo del Homer? Amén, amén, Muchas hermanito. gracias, muchas gracias. Entonces ya continuamos con el conteo del Homer. Dice de la siguiente manera, que tu gloriosa venida sea manifestada prontamente y en nuestros días. Amén, Shelah. El director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Elohim tenga gracia con nosotros y nos bendiga. Que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra. Tu salvación entre todas las naciones te alabarán. Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Yahweh, nuestro Elohim, nos bendecirá. Yahweh, nuestro Elohim, nos bendecirá y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán. Te imploramos con el gran poder de tu diestra, Yeshua, que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo, fortalécenos, purifícanos, reverenciado, poderoso. Te imploramos, guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso, Kadosh, en tu abundante bondad, guía tu congregación, único y soberano. Vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor.
tú que conoces los pensamientos secretos. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirah Haomer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad, o sea, transgresión a la Torá e impureza, tal como has escrito en tu Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas hasta el día posterior de la séptima semana. Contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por su consiguiente sea tu voluntad, Adonai nuestro, Elohim y Elohim de nuestros padres, que en mérito del Sefirah Haomer que conté hoy, Tevilá, sea recibida por tu misericordioso amor. Sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá, cuenta, y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos en el mundo, que rectifique nuestro Nefesh, Rúa y Neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifiques y santifiques con tu suprema santidad. Amén. Shelah. Y meditamos en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, si me acompañan, amados, con la oración de la cuenta de este día. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bedibotav sebanu al sefirah haomer. Bendito eres tú, Yud-Heh-Vah-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es el día 25, que son 3 semanas y 4 días de la cuenta del Omer. Amén. Muchas gracias, amada familia. Amén, amén, pastor. Que tu gloriosa venida sea manifestada prontamente en nuestros días. Amén. Amén. Amén, Shelah. amén. Que así Amén. sea, pastor. Muchas gracias, pastor. Muy amable. A Excelente ustedes, mensaje hermanito. de entendimiento para nosotros, para todos aquellos que nos están escuchando. Espero que sea también de buen entendimiento porque aquí nos aclara el pastor con este tema, qué es lo que en realidad nosotros llamamos bautismo, que es una palabra griega utilizada y modificada a lo largo de los años, y la palabra tevilá, que es una palabra en hebreo, la cual encierra muchísimo más el significado que la palabra bautismo. En bautismo nos bautizamos en el antiguo camino, en el antiguo campamento donde estábamos. Pero ya entendimos que tenemos que hacer esta tevilá en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, y no como nos guiaron a hacerla, que de pronto ellos no sabían tampoco que así es como se debía hacer. Así que haya sido de bendición este tema para cada uno de los que pudo escucharlo por YouTube, que le dé like, que comparta, porque puede llegar a muchísimas personas, que es lo que pretendemos nosotros, alcanzar las personas con la palabra del Eterno. Y eso fue lo que Él nos dijo que hiciéramos, que fuéramos luz al mundo. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a cada uno de los que están aquí conectados y a los que están conectados por YouTube. Les enviamos desde las asambleas de la Torá de Viente un excelente descanso para aquellos que están de noche, en la tarde o aún de día. Les deseamos lo mejor, bendiciones del Padre Eterno y todos les decimos shalom, shalom, bendiciones. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones a Shalom, todos. shalom. Gracias, hermano Iván.